ای امام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق بیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam, un programa que viernes a viernes estamos desarrollando para que sirva de soporte del conocimiento y en la investigación que todos y cada uno de ustedes realizan día con día. Felicitarles a los hermanos y hermanas que están en este momento siempre cumpliendo a cabalidad con el mes bendito del Ramadán, mes en que Allah desciende bendiciones para todos sus siervos. Hermanos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje muy representativo en la vida del chiismo actual. Nos referimos al imán Jomeini. Vamos a hablar desde una perspectiva muy diferente como comúnmente se ha conocido. Acordémonos que en todo lo que va de que conocemos del desarrollo del nacimiento de la República Islámica como tal, el imán Jomeini formó parte y fue la estructura principal de ese cambio tan pero tan merecedor que tiene ahora la República Islámica de Irán. Pero en esta ocasión, nosotros siempre hemos conocido una faceta del imán Jomeini como político, como religioso. Hoy vamos a hablar de una faceta muy diferente, una faceta que quizás para muchos es desconocedora, para otros quizás sí ya tienen un poquito de conocimiento sobre ello, y nos referimos principalmente a la poesía y filosofía en la vida del imán Jomeini. Pero para eso vamos a acompañar a pedir el apoyo del hermano Bilal, que ya está con nosotros siempre en videollamada, para que nos ayude con este tema. Pero antes, bienvenido Bilal al programa Cultura y Conocimiento del Islam. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos ven viernes a viernes en estas ediciones especiales del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, siempre haciéndoles un llamado a acatar todas las sugerencias que hacen los organismos nacionales e internacionales para evitar la propagación del coronavirus. Y hoy también me permito felizmente saludar a todos los hermanos y las hermanas que ya están inmersos en el ayuno del sagrado mes de Ramadán. Un saludo muy especial para todos ellos y como acabas de decir en la introducción, qué mejor manera de imbuirnos en este sagrado mes que conociendo algunas de las personalidades más importantes y que han hecho historia en el mundo islámico contemporáneo. Excelente, Bilal. Yo siento que es muy importante el hecho que conozcamos esta parte tan vital del carisma que tenía el imán Jomeini y la herencia que prácticamente que nos ha dejado a muchas generaciones y también esa influencia positiva y visionaria en cuanto a la ciencia, a la filosofía, bueno, esa característica que tenía muy especial como escritor, pues de hecho aparte como escritor muchos la desconocen y si será quizás pocos los que tienen ese conocimiento del desarrollo que él tenía. Pero bien, Bilal, me gustaría que seas tú quien explique a grandes rasgos y con cierta puntualidad y detalle esa faceta tan importante y poco conocida del imán Jomeini. Te dejo en este. Fíjate que como bien lo acabas de apuntar,
en las palabras que dijiste para comenzar este programa, 3 por lo general son las facetas por las cuales el imán Jomeini es conocido a nivel mundial. Quizás la faceta más conocida, obviamente, es su papel como uno de los fundadores y pilares fundamentales del éxito de la Revolución Islámica de Irán de 1979. También en el mundo islámico es conocido el imán Jomeini como un destacado teólogo, autor de varias obras de jurisprudencia y teología dentro del mundo islámico, algunos comentarios de algunas suras del Sagrado Corán, comentarios también de algunas de las tradiciones más conocidas del profeta del Islam, que la paz sea con él y con su purificada familia. Asimismo, autor de algunos tratados de jurisprudencia que incluso se han traducido al español. Otra de las facetas por las cuales el imán es conocido a nivel mundial es la polémica que hubo alrededor de un escritor de origen indio nacionalizado posteriormente como británico, que se llama Salman Rushdie. Esos 3 aspectos, el aspecto político, el aspecto religioso y la polémica con Salman Rushdie, son 3 de los aspectos por los cuales el imán es conocido a nivel mundial. De hecho, se han escrito muchos artículos, muchos ensayos, incluso varias tesis y varios libros acerca de estos 3 aspectos de la vida del imán Jomeini. Pero hay que acordarse de algo, Gafar. Personajes como el imán Jomeini son personajes multifacéticos, es decir, que no solamente tienen digamos, algunas actividades en ciertos campos, sino que generalmente son hombres que desarrollan sus capacidades en varios campos, ¿no? De hecho, hemos encontrado en el pasado a personajes importantes en el mundo islámico que no solamente han hecho política, sino que también han hecho ciencia. Aquí en el caso del imán Jomeini, pues vamos a hablar de una faceta que a lo mejor algunos de los hermanos que están viendo este programa y de las personas también que nos siguen viernes a viernes a lo mejor no conocen del todo, pero que es importante conocerla porque nos da una visión más amplia de la personalidad del imán Jomeini. Fíjate que hablando de las cosas que se han escrito sobre él, hace algunos años, en una entrevista, un destacado teólogo cristiano, Hans Kuhn, de origen suizo, decía algo muy cierto, que es gracias al trabajo del imán Jomeini y en gran parte gracias al éxito de la revolución de 1979, que el Islam nuevamente está en la palestra mundial. Hay que acordarse que prácticamente después del esplendor del Imperio Otomano, no hubo durante muchísimos años, prácticamente durante varios siglos, ningún movimiento islámico que tuviera éxito y volviese a poner al Islam en esa plataforma mundial, hasta la revolución de 1979, que ha hecho que hoy en día Irán sea considerado la máxima potencia del mundo islámico a nivel político, a nivel económico y también a nivel cultural. Así que el papel que ha jugado el imán Jomeini en cuanto a elevar el prestigio del Islam y volverlo a poner como una potencia importante en la geopolítica mundial, se debe a su trabajo digamos, en esa esfera de lo político. Pero hoy vamos a hablar precisamente de, como dijimos anteriormente, de un aspecto muy poco conocido, como lo es el trabajo intelectual del imán Jomeini en las áreas de la poesía y también de la filosofía. Que de hecho fue el imán Jomeini un brillante escritor de algunos ensayos y tratados sobre filosofía, y también, como lo dicen incluso los enemigos del imán, fue un brillante poeta. Fíjate que estaba yo viendo algunos artículos escritos sobre esta faceta poética del imán y me encontré uno muy curioso escrito por el periódico The Guardian. Este periódico hace un pequeño análisis sobre precisamente algunos de los poemas del imán y rescata algunas cosas que realmente son ciertas dentro de las cosas que dice este artículo, que de hecho en los comentarios vamos a dejar todos los enlaces para que las personas que están viendo este programa puedan por su cuenta tener acceso a ellos. Decía el encargado de este artículo
que una de las cosas que ha hecho difícil conocer esta faceta poética del imán Jomeini es que las traducciones a los idiomas occidentales han sido prácticamente muy pocas traducciones se han hecho de este trabajo. En inglés, por ejemplo, fíjate que hay un libro que recoge algunos poemas del imán Jomeini y que salió publicado hace algunos años bajo el título de El vino del amor, que recoge algunas de las poesías del imán Jomeini, un libro que fue traducido y que fue posteriormente publicado en idioma inglés. En español, lamentablemente, lo único que hay son algunos poemas traducidos de manera independiente y que se encuentran a veces en algunas revistas islámicas que salieron ya hace algunos años. Pues este artículo, aparte de señalar lo escaso del material poético del imán traducido a lenguas occidentales, sin embargo, basándose en algunos de estos poemas, especialmente algunos de esos trabajos que fueron publicados en ese libro en inglés, destacan la brillantez de las composiciones del imán en el orden de la poesía. De hecho, muchos de los estudiosos de la obra del imán Jomeini destacan precisamente que el imán era un poeta bastante fino y un poeta que escribía versos especialmente sobre cuestiones que tienen que ver con la mística, por ejemplo, la interpretación que tenía el imán Jomeini acerca de lo divino. Todo esto obviamente expresado en el lenguaje poético. Entonces estamos hablando, Gafar, de una faceta poética del imán que muchos desconocen y a muchos les sorprende que un hombre conocido por su trabajo político también tenga faceta de alta sensibilidad, como lo es la poesía. Obviamente también el imán destacó como un excelente docente durante sus años de seminario, en los cuales impartió también clases. Así que estamos hablando prácticamente de quizás 3 facetas y no 2 como lo habíamos planteado al principio. La primera faceta quizás debería de ser la faceta de docencia. No hay que olvidarnos que el imán ejerció durante algunos años esa faceta muy importante y de gran prestigio dentro del mundo islámico. Y luego, obviamente, como lo hemos venido hablando, se dedicó a escribir algunas composiciones, algunas poesías que, como hemos dicho, han sido rescatadas y hoy en día pueden, por lo menos, aunque sea en un escaso margen, nos pueden dar una visión de esta faceta muy sensible y de esta faceta artística del imán que muy pocos conocen. Bien, Gafar, como veníamos hablando anteriormente, creo que es necesario que pasemos a analizar un poco la otra de las facetas importantes en la vida intelectual del imán, que es la faceta como filósofo. Fíjate que para los entendidos en la materia, es decir, para aquellos que se han encargado y se han tomado muy a pecho la tarea difícil de estudiar la vida del imán, tienen que saber que el imán también desarrolló dentro de sus actividades intelectuales mucho trabajo a nivel de la filosofía. Fíjate que, por ejemplo, en una entrevista publicada por la revista Biblioteca Islámica en el año 2014, que es una reproducción de una entrevista hecha a un antiguo director de la Escuela de Altos Estudios Sociológicos de París, en Francia, que fue originalmente publicada en 1990. Este antiguo director de esta Escuela de Altos Estudios de Sociología decía en una de sus intervenciones que se encontró con un texto brillante, muy bien escrito y también muy bien explicado, que es nada más y nada menos que un comentario de la obra Fusus al-Hikam, que es una de las obras más conocidas de Ibn Arabi. Eso quiere decir que el imán Jomeini fue un gran exponente de
la filosofía de Ibn Arabi, es decir, el imán Jomeini se encargó de estudiar a este personaje muy importante para la historia cultural del mundo islámico, que de hecho Ibn Arabi hoy en día es quizás uno de los rostros más conocidos del mundo islámico en la actualidad. De hecho, es un personaje que hoy en día se hacen seminarios enteros sobre él, se traducen sus obras, se estudian a profundidad. Y este personaje del que te hablo, que fue entrevistado en 1990 y que también vamos a dejar el enlace a la entrevista en el área de los comentarios, decía que el imán Jomeini quizás era uno de los más brillantes comentadores de la obra de Ibn Arabi. Eso nos da una idea de la profundidad del pensamiento filosófico del imán. También el imán Jomeini se encargó de hacer comentarios excelentes sobre la obra, por ejemplo, de Avicena, que es otro conocido filósofo, y también de Mullah Sadra, que es uno de los máximos representantes de la filosofía iraní y que también, al igual que Ibn Arabi, es considerado un personaje casi de culto dentro del mundo filosófico del mundo islámico. Así es que encontramos también trabajos del imán en donde él comenta las obras, no solamente de estos tres personajes, grandes intelectuales y grandes filósofos del mundo islámico, sino que también de otros personajes importantes dentro del mundo de la filosofía. También por ahí circula un texto que creo yo que tiene traducción al español, que es una carta que el imán Jomeini le envió al aquel entonces presidente de la extinta Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. En esta carta escrita por el imán, ahí se puede ver cómo el imán le recomienda a Gorbachev que estudie los textos de Mullah Sadra, entre otras recomendaciones. Pero esta carta nos deja ver también la erudición del imán Jomeini en cuanto a temas de filosofía. También por ahí, fíjate que circulan algunos artículos en idioma inglés. Hay uno que es publicado por la página oficial del santuario del imán Rida. Lamentablemente este artículo no tiene traducción al español. Es un artículo muy breve, pero que es una serie de recopilación de algunas frases o de algunos dichos del imán Jomeini en relación, por ejemplo, a la importancia de filósofos occidentales, como por ejemplo Aristóteles o Platón. De hecho, el imán tiene palabras muy valiosas para la obra de Aristóteles, especialmente para sus tratados sobre la lógica, y por supuesto que tiene palabras también de gran elogio para la obra platónica, especialmente para aquellas obras de Platón que hablan sobre temas relacionados con lo divino. Es interesante ver entonces cómo el imán también estudió a profundidad a estos dos grandes personajes de la filosofía occidental, que de hecho son considerados prácticamente los grandes próceres del pensamiento filosófico de Occidente. Nadie puede entender a perfección el pensamiento occidental si no conoce a Platón y si no conoce a Aristóteles. Y el imán Jomeini, obviamente, como un hombre erudito que era y un hombre dedicado al estudio, tenía un alto conocimiento de las obras de estos dos grandes pensadores griegos. Imagínate vos la erudición, los conocimientos y la sabiduría del imán Jomeini en relación a estos temas, que son temas que no son tan fáciles. Obviamente la poesía, por ejemplo, aunque algunos crean que es una de las ramas de la literatura que se pueden cultivar quizás de una manera accesible, se equivocan. De hecho, la poesía, el lenguaje poético en general es un lenguaje difícil, es un lenguaje para el cual hay que trabajar muchísimo. Y el pensamiento filosófico, que es uno de los lenguajes más intrincados y a veces más difíciles de desenredar, intelectualmente hablando, y que sin duda alguna el imán Jomeini pues se desarrolló en ambos lenguajes, en el poético y en el filosófico, de una manera brillante.
Así que fíjate cómo en estos pocos minutos pues hemos hecho un repaso superficial de el trabajo del imán en cuanto a la poesía y en cuanto a la filosofía. También por ahí hay algunos tratados escritos del imán en cuanto a temas de filosofía y sobre todo temas de mística, que a veces en el Islam estas dos cosas, filosofía y mística, están estrechamente relacionadas. Lamentablemente, y esta es la queja que siempre tenemos nosotros en relación a los trabajos de personajes como el imán Jomeini, al español siempre los temas son escasos. De hecho, la mayoría de las obras que se han traducido del imán Jomeini al español son obras que tratan generalmente sobre jurisprudencia y son obras que, si bien es cierto, en algunas ocasiones tocan el tema filosófico, pero lo hacen de una manera bastante escasa y que es prácticamente imposible para el lector hispano tener una idea amplia de la erudición del imán en cuanto a los temas filosóficos. En inglés hay un poquito más de material, no es tampoco, digamos que sí permitiría tener un conocimiento o una visión un poco más amplia sobre este tema. Excelente, Lar, me parece muy bien todo lo que tú has, el comentario que has hecho y las acotaciones que has hecho para ampliar más el hecho del accionar intelectual del imán Jomeini. Bueno, en virtud que ya el tiempo es corto, Bilal, me gustaría unas últimas palabras que despidieras de nuestros amigos para irle dando ya cierre a del programa de este día viernes. Para todos los hermanos, mis felicitaciones por el inicio del Sagrado Mes de Ramadán. Ojalá puedan tener un ayuno lleno de beneficios y bendiciones. Asimismo, un saludo también para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y que no se pierden las ediciones de este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, deseándoles que la paz de Dios sea con todos ellos. Excelente. Gracias, Bilal, por tu apreciable señalamiento a nuestros hermanos y desearles una buena actitud en cuanto a recibir y cumplir con el mes de Ramadán. Yo sé que es un tanto complicado, máximo para los hermanos que es el primer año que están realizando su ayuno en este mes bendito. Decirles ser un poco más precavidos y mesurados al momento de romper el ayuno, ya que algunos querrán comer mucho, pero el mismo organismo no nos lo va a permitir, nos va a detener a no poderlo hacer. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho y hasta la próxima.